Amén. Como dijo nuestro hermano Claudio en la mañana, ya después de esta oración ya está todo dicho. Amén. La oración llena de alegría. De hecho, nuestra hermana Lupita han de saber, ya les voy a contar una anécdota. Creo que está bien, ¿eh? Sí, gracias Robert, muchas gracias. Nuestra hermana Lupita, pues fue, yo creo que nuestro Dios el que a través de nuestro pastor Hugo le puso un nombre espiritual que significa simja, alegría. Y yo creo que esa alegría es solo una expresión de su alma. De la misma forma como nuestro Dios quiere que nuestras almas se expresen. Si me acompañas, por favor, en el libro de Deuteronomio 34:12, así puestos de pie y con permiso del cielo, con permiso del que creó el cielo y la tierra, de aquel que separó aguas en las alturas y aguas también en este planeta físico. Dice Deuteronomio 34:12, con permiso del cielo, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, obviamente desde el versículo 10 empieza a narrar la muerte y sepultura de Moisés. Y si leemos desde el 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Es una conclusión hermosa para una vida, para una alma que se llamó Moshe. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también una descripción de todos los hechos grandiosos e incluso podríamos decirle terribles que Jesús realizó de la mano del Padre. Incluso dice la Escritura que no cabría en un libro todas las cosas que él hizo y enseñó, pero la enseñanza de Yeshua, de Jesús, dicen por la narración de los discípulos, dice que cuando él hablaba el pecho ardía. O sea, cuando él hablaba, el amor emanaba de su corazón al corazón de las personas que lo escuchaban. Si me acompañan a Génesis 1, por favor. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torá, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que estos libros se conocen como la Torá. Están escritos en ese rollo es de papel, pero hay un rollo o un pergamino de piel. Y lo que es el cofrecito, por así decirlo, que está protegiendo la Torá escrita, estos 5 libros se le conoce como un Aarón, ¿no? Recordemos que Dios le dio la Torá a Moisés, pero también Moisés iba acompañado de Aarón, su hermano. De alguna forma, Aarón continuó haciendo un servicio y una labor sacerdotal en el tabernáculo de reunión, mientras Moisés se peleaba con los tigres y con los tiburones. O sea, Moisés estaba en relación con el pueblo. Moisés estaba las relaciones y buenas, malas relaciones, y que ya hicieron un becerro de oro y que ya se están quejando porque ya se aburrieron del mismo alimento y porque muchas cosas así le tocó a Moisés. Y estar en el tabernáculo, en el lugar santo y santísimo, le tocó a Aarón. Era
De 2 en 2, dijo nuestro Mesías Yeshua, vayan de 2 en 2. Y siempre sucede así, porque de pronto hay uno más tranquilito y otro más arrebatado, ¿no? Uno más pacífico o pacificador y otro un poquito más intenso. No importa, está bien. Toda la Torah también lleva su Aarón. Entonces, si tu pareja, tu esposa, tu esposo es tu Aarón, o si tu esposo o esposa o es tu Moshe, es tu Moisés, está bien. Uno y otro van juntos, uno y otro se pueden abrazar también. Y justamente esos 5 libros de la Torah terminan con esta expresión de Deuteronomio 34:12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos. El hermano Claudio en la mañana, bueno, le voy a llamar Josué, él dijo: tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios ya nos dio, que no nos va a dar, sino que Él ya nos dio. Moisés recordó ese gran poder que viene del cielo, que dado por el cielo, que fue dado por el cielo al alma de Moisés. Simplemente Moisés recordó y pudo hacer hechos grandiosos y terribles a la vista de cualquier ser humano, digámoslo así. Dice ahí, a la vista de todo Israel, como decíamos de Yeshua, y sin ánimo de forzar nada, porque fuera del mundo cristiano dicen, esos cristianos todo quieren forzar, quieren meter a Jesús o a Cristo en todo. Pero a la vista de todo Israel, Yeshua o Jesús hizo todos los milagros, todas las salvaciones, todas las expiaciones, si me permite así decirlo, a la vista de todo Israel, como lo hizo Moisés. Porque Yeshua dijo, yo no vengo o he venido a cancelar, a abrogar la ley y los profetas, la Torá y la Tanaj, el Antiguo Testamento, sino a cumplirlos. Entonces, cuando la voluntad de Dios se manifiesta a través de un alma, por eso se dice que Moisés fue como una especie de líder que tenía la chispa del Mesías, porque fue el líder que Dios levantó en esa generación. Estamos festejando como templo, como congregación y como iglesia 61 años de reunión en este lugar físico. Este lugar físico se compró porque una personita que no me acuerdo su nombre, una hermana que trabajaba en la oficina presidencial de aquella época, tuvo ella alguna posibilidad o vio Dios movió su corazón y compró este terreno y compró otro terreno que está cruzando el río Churubusco de una congregación que se llama Juan 3:16, y ella compraba terrenos para que esos terrenos se convirtieran en iglesias. Si esa alma Dios le dio en su corazón, voy a comprar terrenos, una iglesia en esa colonia, otra iglesia en esta colonia, otro terrenito para aquella colonia y que haya otro lugar de reunión o adoración o iglesia. Si ella supiera toda la bendición que ha derramado en Dios en esos terrenitos que ella compró, no, hombre, yo creo que se ha de estar gozando esa alma, porque Dios la guió a comprar terrenitos para iglesias, para sembrar, no solamente para una herencia física, digámoslo nosotros, como para nuestros hijos o familia, sino que ella fue una visionaria de Dios. Tu mami ahí se acuerda del nombre de la hermana, pero tú no te acuerdas. Ok, imagínense que Dios te use a ti y que cuando estés en el cielo estés viendo todos esos terrenitos convertidos en iglesias, en congregaciones, y cuánto de la palabra de Dios se ha dicho a nuestro nivel de conocimiento, a nuestro nivel de conciencia. De hecho, Enoc se dice, aquí dice que no hubo un profeta como Moisés. En los tiempos de Enoc decían lo mismo de Enoc.
No había otro como Enoc que se haya ido a la presencia divina y con un cuerpo transformado, que no vio muerte. En su tiempo decían lo mismo de Enoc. Hoy nosotros decimos que de Yeshua y de Jesús, ¿qué decimos? ¿No lo mismo? ¿No es Él el que ha sembrado tabernáculos en cada vida y en cada corazón, y cada azúcar, cada habitación, cada tabernáculo personal, que por mérito de la enseñanza y de los grandes hechos que Jesús realizó, Yeshua, hoy podemos decir que todos somos parte, no de ese templo físico que no está en Jerusalén, pero sí somos parte, con alma, todos somos parte de ese templo que nosotros podemos habitar. Es decir, incluso el rey David decía, si subiere a las alturas, ahí estás tú. Yo lo estoy usando en mis palabras. Si fuera a un valle, a una cañada, a un barranco, ¿cómo? ¿El cañón de Sumidero? Bueno, si yo fuera al cañón de Sumidero, ahí estás tú también. Si yo fuera a la montaña más grande en México, ahí estás tú también. Si yo fuera a las profundidades del mar, ahí me vas a proteger tú también. Amén. El hombre crea naves para ir al fondo del mar, a lo más alto de los cielos. ¿Qué más? Para recorrer distancias en un tren bala rapidísimo, pero todos esos transportes solo son como ideas, como una imitación de lo que tu alma es capaz de hacer cuando está protegida por Dios. Cuando tu alma está protegida por Dios, puedes estar en lo más alto o en lo más bajo o en el lugar más distante, y Dios está contigo. Eso es la alegría de vivir en Dios. Si se fijan, hace ratito Alex, nuestro hermano, tomó el Aarón con la Torá, Aarón y Moshe ahí, y los abrazó y dimos una vuelta. Eso se conoce en el pueblo de Israel como Simchat Torah, la alegría de la Torá, la alegría de estar en el camino de Dios, o que el camino de Dios se vuelva el motivo de mi alegría. No el motivo de disonancias, de divisiones, de diferencias o separaciones. La Torah en armonía en tu interior. La Torah tiene un interior y la Torah tiene un exterior también, por así decirlo. Pues esa Torah interna del Mesías en ti y esa Torah externa en armonía pueden llenar tu vida de un gozo que no termina. Amén. Decía un canto que estábamos cantando: Dios, tú haces todo por mí. A la montaña más alta, tú vas por mí. Al lugar más peligroso, ahí tú estás conmigo. Y eso es lo que celebramos hoy en la enseñanza de la Torá, del Tanaj, y en la enseñanza de los evangelios de Yeshua. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta alegría entonces no es ruido. Esta alegría no es un momento, una experiencia religiosa, por ahí diré, ¿no? No es una experiencia religiosa, no es un concierto celestial. Es una experiencia del alma que reconoce que todo empieza de nuevo en Dios. Deuteronomio 34:12 habla del testimonio de Dios en la vida de Moisés con hechos grandiosos y terribles a la vista de todo Israel y de todas las naciones en esa época. Y termina ahí la Torah, pero inicia esta próxima semana diciendo nuevamente Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
es el momento donde tú y yo podemos reiniciarnos en Dios. Algunas veces dices, después de muchos años que te bautizaste, yo he escuchado muchos que dicen, oye, pastor, me bauticé por allá en tal lugar, con tal persona, en tal circunstancia, ¿me puedo volver a bautizar? Y la verdad es que el bautismo es un nacer de nuevo simbólicamente, morir al viejo hombre y nacer a la nueva persona en Dios. Pero también el bautismo es una purificación de mi mente, de mi forma vieja, añeja de pensar, antigüita, no sé. Como dice la Escritura, vino nuevo en odres nuevos. Hay una Torá para cada Aarón. Hay una Torá nueva para cada Aarón nuevo. Dios quiere crear en ti su Torá, letra a letra. Si terminamos en Deuteronomio reconociendo el testimonio de Dios en Moshe, podemos regresar a Génesis 1:1 reconociendo el testimonio de Dios en Adán. Y podemos ir a Mateo 1:1, por favor, acompáñenme. Mateo 1:1. Y decir, el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿qué dice ahí? Y hijo de David, hijo de Abraham. Si me acompañan a Lucas, por favor, 1:1. Anoten eso de hijo de David. Porque justamente a Jesús en un día como hoy le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. El liderazgo de Yeshua sí estaba reconocido no solo en su genealogía física, sino, por así decirlo, en ese ADN espiritual, el alma del Mashiach. Bueno, creo que no encuentro el Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo es Juan. Gracias. Así se hace la Torah, todos juntos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra de Dios. Dios en coherencia con su palabra, Dios y su palabra y su Torah son uno. Cuando tú abrazas la palabra de Dios porque la estás escuchando, estás abrazando esa Torah y ese Tanaj, ese Antiguo Testamento. Y en Yeshua estás también abrazando al Hijo de David. Dice aquí Mateo, esta es la genealogía de Jesús. Y si vas hacia atrás, como decía Claudio en la mañana, sabes que es descendiente de Abraham, Avinu, del patriarca Abraham. Y sabes que es descendiente también del rey David. Entonces dice aquí, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en este principio que Dios quiere hacer para ti, en tu vida, en tu época y en tu familia, hoy encontramos a Yeshua, a Jesús, al mensajero de su Torah, al que vino a cumplir de Génesis a Deuteronomio, y además con todas las profecías de todos los demás profetas.
el siguiente versículo empieza a describir a un hombre llamado, enviado de Dios, que también se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces empieza a narrar, a hablar de esa luz verdadera por la cual nosotros podemos decir hoy, Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo o mi enseñanza sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo o enseñanza es fácil y ligera mi carga. Dicho de otra forma, nosotros en Yeshua volvemos a empezar con la enseñanza, con la palabra de vida, con la palabra que nos trae luz, con la palabra que trajo luz a los discípulos de Cristo o de Jesús o de Yeshua. Nosotros como discípulos del Mesías podemos encontrar en estas palabras vida nueva, pero aquí hay un tema. Con respeto a Dios, es la voluntad de Dios que nosotros tengamos un nuevo nacer en Dios, pero eso solamente va a suceder si tú lo decides. O incluso puede suceder si postergas esa decisión hasta que pases por diferentes pruebas o tribulaciones. Pero Dios, en su bendita misericordia, no permita que eso suceda, que tengas que pasar por una vida como la de Job, que por no buscar hacer la voluntad, dijéramos nosotros, por quedarte tibio, entonces vienen como ciertas circunstancias que te presionan, que incluso probablemente tú puedas, como aparentemente, perder todo lo que tú tenías. Entonces, a veces Dios permite eso, hasta que nosotros lleguemos nuevamente a la Torá, al Mesías, y que podamos decirle sí. Yo sí estoy trabajado, o sí estoy cansada, y yo sí decido entregarle todo esto a mi Dios para poder descansar en Él. Es una decisión que Dios bendito por su misericordia no te forza, es un caballero. Dios no te va a obligar a perdonar. Dios no te va a obligar a abandonar una vida de enojón o de enojona, porque habemos personas que si no nos enojamos un día, como que algo me faltó en el día. Sí, como que si no me pongo triste por algo, algo me faltó. Hacemos de nuestra vida, el centro de nuestra vida, la tristeza, o hacemos el centro de nuestra vida el enojo, o que si yo no veo una injusticia, no siento que tenga valor mi vida. De pronto en el mundo secular pasa así. Nos convertimos en detectores de injusticias, y eso me hace pensar que yo soy una buena persona, ser empático con las injusticias. Pero no es solamente observar las injusticias, sino como hizo Jesús en el madero con el que estaba en el otro madero, su vecino de maderos. Soy un poco extraño decirlo, pero era su vecino en una circunstancia y en una situación difícil. Yeshua, Jesús, nosotros diríamos hoy, sí fue empático. Pero no solamente fue empático y no solamente le dijo palabras bonitas, o no solamente Yeshua le dijo Jesús al ladrón, yo estoy en las mismas que tú, te entiendo, hombre, ¿no? No solamente mostró empatía por él, él hizo algo más. Por eso el ladrón dijo, acuérdate de mí. Realmente sus palabras son,
haz algo por mí. Está bien. Acuérdate de todas las injusticias que pasan en todas las naciones. Acuérdate de todas las injusticias que pasan en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno o en tu congregación. Pero si tú te acuerdas de eso, haz algo por eso, para que eso termine. Y lo único que podemos hacer para que las injusticias terminen es tener un corazón pacífico, tener un corazón neutro, en un sentido, no tomar partido en discusiones ajenas, a menos que a toda vista sea algo injusto. ¿Cuándo es algo injusto? Cuando atropellas no solamente el sentir, sino el derecho, por ejemplo, a la vida de otra persona. Eso es algo que no es la voluntad de Dios, interrumpir la vida de otra persona. ¿Qué vamos a hacer? Dios bendito, Dios dame fuerza para que yo sea de bien, que sea pacificador, que los problemas no lleguen a más, que los problemas no lleguen a interrumpir la vida de alguien o de algo. Amén. En la mañana Claudio decía que la enseñanza es vida. Cuando nosotros hacemos mal uso del conocimiento de Dios, es como interrumpir ese algo que tiene vida, como ponerle una distracción a la luz de Dios, a la vida que Dios, a la bondad de Dios, a lo que Dios quiere dar a otros como perdón. Entonces, si nosotros somos ese espejo de Dios, si nosotros somos esa vasija que puede recibir la paz de Dios, significa que en Dios podemos reiniciar. Si en el pasado no fui misericordioso, si en el pasado yo solamente era un detective de los demás, si en el pasado yo era un detecta injusticias o peor, un detecta pecados de los demás, incluso en el templo podemos venir con esa actitud de estar detectando, no, Omar dijo esto mal, pecado. No, fulanito o fulanita cantó mal, pecado. De verdad, se rió mucho, hermana, pecado. De verdad. Y Dios dice al revés, que mi palabra sea simja, que mi palabra sea una alegría, una Torah interna y una Torah externa, que podamos soltar la voz, sí, para cantarle a Dios, pero que podamos soltar esa voz de autocrítica, o soltar esa voz que critica a los demás. ¿Cuándo voy a encontrar la alegría de Dios en mi interior? Cuando quiebre mi mente, por así decirlo. Esa voz que todo el tiempo está en modo crítica, autocrítica o crítica hacia los demás, hacia otro, quebrarla. Y decirle, yo quiero la mente del Mesías en mi vida, la mente de Cristo, no la que está señalando la imperfección, el defecto, el descuido ajeno. Porque cuando eso sucede y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y no solo en el corazón, sino en la mente, empezamos a no fijarnos en esas cosas. Que de las cuales hoy hacemos algo feo, una vida fea. Si nuestra vida en Dios está fea por tanto chisme, por tanto llevar y traer, por tanto a mí quererte enterar de todo, por así decirlo, yo necesito saber todo lo que sucede. No necesitas saber todo. Dios está en control de todo. Amén. Y si vas a enterarte de algo es para interceder, para amar.
Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, voltea con tu hermano y dile, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde está ese paraíso sino en ti? ¿Dónde estaba el paraíso de Jesús sino en Él? Sí. Ahí está el paraíso, ahí está la Torá, ahí está Yeshua, ahí está su liderazgo y ahí está su amor también. Amén. Bueno, en este día en el pueblo de Israel, la gente toma el Aarón, la Torá, y danza horas, como dice el pueblo cristiano, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, cantando de su gloria y majestad, Él es el Rey. Bueno, hoy en Jerusalén eso van a ser horas. Y mañana fuera de Jerusalén van a ser horas gozándose en Dios. Mañana hay reunión a las 7 de la tarde-noche, por si alguien quiere venir y festejar la presencia de Dios. Esa Sukkah, que ya se desbarató la Sukkah, por cierto, pero la presencia de Dios te va a acompañar. Y no solamente te va a acompañar el Dios religión, te va a acompañar la alegría de la palabra de Dios en tu vida. Dios es creador para ti y Él quiere crear contigo una nueva vida. Es una decisión de todos y cada uno de nosotros. Entonces, dicho de otra forma, la fe no es solamente para pensarla o memorizarla, sino para que nosotros la podamos vivir con alegría. Yo hace unos meses que no vine, ¿se acuerdan de la hermana Antonia? Nosotros le decimos Tony de cariño, ¿verdad, Katy? Con su sombrerito rosa, con su saquito rosa. Bueno, le mandamos un saludito y muchos amorcitos y muchas bendiciones, porque ahorita pues tiene el pie hinchado y no ha podido venir. Pero como la hermana Simja, todo el tiempo tú veías aquí en el templo a la hermana Antonia orando por todos, bendiciendo a todos, profetizando a todos, amorosamente, como una madre, como la presencia divina. Amén. Y desde aquí todos le regresamos ese amor. Pero no solamente le regresemos ese amor, hagamos algo por irla a ver. Y así por todas nuestras abuelitas y por todos nuestros abuelitos. Hagamos algo por los demás. Esa es la Torá que se vive con alegría. Mateo 6, 19 y 21, por favor. Y perdóname, Tony, que te ponga de ejemplo. Pero es un ejemplo vivo del amor de Dios. Mateo 6, 19 y 21. Al 21. Dice, porque solo el 21. Bueno, sí, el 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La hermana que compró este terreno no se imaginó que 60 y tantos años después íbamos a estar proclamando el amor de Dios en nuestras vidas. Ella sí sembró, no donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino sembró en el tesoro de su corazón. Eso es lo que nosotros podemos hacer. No son formas. ¿Tú cómo festejas Simchat Torah? ¿Así o asado? No son formas. No son títulos. Tú eres judío, ashkenazi, sefardí, eres cristiano, pentecostal o bautista. No son títulos. Eso no es. Es la capacidad de volver a amar. No es decir, pobres de los niños de Ucrania y de Rusia, pobres de los niños de Palestina y de Israel. Es hacer algo por ellos.
Eso es Yeshua. No es solamente ser empáticos de palabra. No es solamente decir, oremos por los pobres niños que hay en México. Es hacer algo por ellos. Yeshua dijo, si le das un vaso de agua, si le invitas, si cobijas a alguien, si compartes tu pan con alguien, eso lo estás haciendo por mí. Hoy en día hacemos eso para vanagloriarnos de eso que hacemos en Dios. Y Dios y su palabra y su Torah no es política, no es engrandecimiento humano, porque eso es poner tu tesoro en el ego, en la vanidad, en lo que se va al olvido, en lo que se corrompe. Vamos a entregar esta alma en algún momento de nuestra vida, y quiera Dios que, como la hermana, incluso no nos acordamos de su nombre, incluso tal vez en 1 o 2 generaciones no se acuerden del nombre de ninguno de nosotros, pero todo lo que tú sembraste con amor en Dios, en Yeshua, va a ser un legado para miles de almas que tú no te imaginas. Eso fue lo que hizo Dios en Abraham. Así como las estrellas, así como la arena del mar, así serán benditas en ti todas las naciones, todas las almas de todas las naciones. Ese es el verdadero milagro de Yeshua. El corazón que no se rinde. ¿Se rindió acaso el corazón de Jesús? Sí dijo, ay papá, que si se puede que esta copa no pase. ¿Moisés se rindió acaso? Dijo, bórrame a mí del libro de la vida, pero no los borres a ellos. Incluso ganas no le hubieran podido haber faltado. Pero su corazón no se rindió. ¿Se ha rendido tu corazón hoy con tus pruebas, con las luchas, con lo que tú quieras llamarle tu peor situación de vida o la peor persona que está cerca de ti o de tu vida? ¿Se ha rendido tu corazón? Entrégaselo a Dios nuevamente. Entrégaselo al Mesías. Ese es el milagro del Mesías, que tu corazón no se rinda. Por ahí dice, creo, un canto en el mundo, a pesar de los años y a pesar de los daños. El Mesías provoca un nuevo génesis en tu interior y por consecuencia en tu vida, en lo que tú llamas hoy tu vida. Salmo 119, 105. Ya me pasé de tiempo, ¿no? Bueno. Ya están acostumbrados, creo, poco también. Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la fe no es la que se repite domingo tras domingo. La fe es la que se renueva. La fe es cuando tomas tu Torah, la Torah que Dios ya puso en tu corazón, y entonces dices, esto es lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. Pero también puede ser una lámpara y una lumbrera que la puedes llevar con gozo, con danza y con alegría. Es decir, a veces la fe verdadera no es la que alza la voz. A veces la fe es la que provoca que nazca un deseo de danzar en ti. ¿Por qué estoy danzando? ¿Qué me importa saber por qué estoy danzando? Dios, su lámpara y su luz, su lumbrera es la que me lleva a danzar. A veces la fe no es gritar, a veces la fe pudiera ser también danzar. A veces la fe no es depositar tu dependencia emocional en líderes, en personas. Es que ya no está este pastor.
Es que ya no está este director de alabanza. Es que ya no está este cantante. Y sí, pero la fe verdadera es la que, como dice el canto, ya estoy de cantor ahora, la que me nace del corazón. Amén. Esa es la fe verdadera, la que pone el Mesías en tu corazón. Sí somos un templo para Dios, sí somos como un espejo, sí somos como recipientes del Dios viviente. Sí, cada palabra y cada acción de nuestras vidas es como una letra de esa Torá que Dios está escribiendo. Pero dicho de otra forma, al modo de Jesús, no busques milagros, y lo decía Claudio en la mañana, no busques bendiciones de alguien o de algo. Sé tú la bendición. Encuentra ese tesoro que Dios ya puso en tu corazón, y ahí está la bendición para ti y para los que te aman. No vamos a buscar milagros. Tú eres el milagro de Dios. Tu corazón que no se da por vencido, tu corazón que es valiente, ese es el milagro de Dios en tu vida. Y después de sucesos que tú no te hubieras imaginado vivir, te vas a dar cuenta y vas a decir: Señor, tú lo hiciste. Yo solamente fui testigo y estoy siendo testigo de lo que tú estás haciendo. Dicho de otra forma, tu alegría no va a ser consecuencia de un concierto cristiano. Tu alegría va a ser una consecuencia de la presencia de Dios, que es lámpara y que es lumbrera para tu camino. Cuando tú le danzas a Dios, es como si el cielo danzara contigo. No danzas solito como el rey David lo hizo. El cielo danza contigo. Entonces, Dios no habita en muros, Dios no habita en templos o en su casa. Dios habita en todos los corazones que deciden abrirse a Dios, o de todas las mentes que deciden quebrar nuestra antigua manera de pensar y de vivir y entregarle mi razón a Dios. La palabra de Dios entonces no es algo que solamente te alumbra y te guía. La palabra de Dios es algo que te habita. Amén. Entonces vamos a levantarnos, por favor. Ya terminamos. Amén. Y no sé si está el pianista por ahí. ¿Sí? Para que nos acompañen en un canto. Amén. ¿Será la de los coritos de la mañana? Sí, una alegría. Bueno, seguramente cuando tú tienes un deseo muy grande y le dices a Dios: Dios, yo quiero comprarme un carro, no sé, el que sea que fuere, Porsche o así, Ferrari y todo eso, dices: el día que tenga ese Ferrari, ese Porsche, voy a ser feliz. Pero la verdad es que la felicidad en Dios no depende de lo que tú puedas poseer. Nada es tuyo. Nadie es tuyo. La felicidad en Dios no es lo que tú puedas poseer, es lo que tú ya eres para Dios. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Te voy a decir más: tu tesoro es tu corazón. Ahí vas a ser más feliz que si tuvieras el Ferrari o el Porsche Haye. Porque el Porsche se le va a ponchar la llanta, al Porsche te lo van a rayar, al Porsche te lo van a chocar, y esa felicidad se va a convertir en qué tristeza y qué pesar. O un bocho, ¿no? O un clásico. Pero la felicidad en Dios no se poncha, no se raya, no se abolla. La felicidad en Dios es eterna, como el alma que Dios ya te dio. Amén. Amén. ¿Listos? Bueno, de
Dedícale a Dios tu Simchat Torah. Amén.